Continuamos con la clase 7 de la unidad 2, esta es la parte 4. Entonces, simplemente como ejemplo de una catálisis enzimática, de N ejemplos que podríamos dar, hablamos de la hidrólisis de esta molécula de señalización, la acetilcolina, que es catalizada por esta enzima que se llama la acetilcolinesterasa. Vamos a ir ahora a la segunda, esa consecuencia posible general de que un ligando se una a una proteína. Y esa segunda consecuencia general es el desplazamiento de un segundo ligando. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a verlo con un ejemplo. Y para el ejemplo vamos a aprovechar lo que recién dijimos, la acetilcolinesterasa y la acetilcolina. ¿Tá? Otra vez tenemos la acetilcolina y la acetilcolinesterasa. Pero veamos a la derecha. A la derecha tenemos una proteína representada en azul, formada a nivel de estructura secundaria por hoja beta, que se une a la acetilcolinesterasa y se une en forma superpuesta con lo que es el sitio catalítico, el sitio donde se tiene que unir el sustrato, la acetilcolina. Esta proteína, que se llama fasciculina, no importa el nombre en realidad, se une y tapa el sitio donde tendría que unirse la acetilcolina. Entonces, ¿qué pasa? Si se une esta proteína a la fasciculina, la acetilcolina ya no se va a poder unir. Va a haber una competencia entre las dos moléculas por este sitio. Entonces eso tiene una consecuencia. Esta proteína en azul se une acá y la consecuencia es que este otro ligando ya no se puede unir. Y si este otro ligando es un sustrato de una reacción enzimática, esa reacción enzimática ya no va a poder ocurrir. Antes de redondear lo general, redondeemos lo particular. Lo particular es que la fasciculina es una proteína de veneno de serpiente. En particular esta es de la mamba verde, que es una de las más mortíferas serpientes venenosas africanas. Y lo que hace la serpiente es inyectar esta proteína en el torrente sanguíneo de sus presas. Esta proteína efectivamente bloquea la capacidad catalítica de la acetilcolinesterasa. Y eso hace que la víctima, la presa, muera por parálisis respiratoria. En realidad todos los músculos tienden a quedar contraídos, pero en particular lo que es primero letal es la parálisis de los músculos que ventilan la caja torácica, ¿verdad? Entonces se produce asfixia. Eso se desarrolló evolutivamente como una estrategia de predación, de caza, por parte de la serpiente. Pero más allá del ejemplo, que es un poco macabro, esta es una idea general. Lo que yo les quiero dejar es una idea general. La idea general es, a veces ocurre que un ligando, acá representado en amarillo, genérico, y un segundo ligando, representado en rojo, genérico, comparten el mismo sitio o parte del mismo sitio sobre una proteína. Entonces, si se une uno, no puede unirse el otro, ¿verdad? Compiten por el mismo sitio. Entonces, la consecuencia de que un ligando se una es que no se puede unir el otro, o si el otro estaba unido, es desplazado, ¿verdad? Y esto es importante en un montón de situaciones, ¿verdad? Mucho más allá de ese ejemplo que les di de la serpiente venenosa y tal, ¿no? Por ejemplo, muchas enzimas de nuestro organismo están reguladas de esa manera, a través de lo que se llama inhibidores competitivos, ¿verdad? Moléculas que van y se unen e impiden que el sustrato de la enzima se una. Pero otras muchísimas cosas que no tienen que ver con lo enzimático funcionan de esta manera, ¿verdad? No voy a entrar en tratar de darles ejemplos, ya vamos a ver ejemplos después con preguntas, etc. Pero esto es una cosa general, ¿verdad? Esta proteína acá tiene un sitio, viene un ligando y se le une, pero puede haber otro ligando que lo desplace, ¿verdad? Entonces la consecuencia de que el ligando B se una es que desplazamos al ligando A. Bien, paso ahora a la tercera
consecuencia general, idea general de esto de, bueno, se une la proteína al ligando y qué pasa, ¿verdad? La tercera, y que es recontra importante, son los cambios de localización. Los cambios de localización. O sea, la proteína al unirse a un determinado ligando pasa a estar en el mismo lugar que ese ligando. Y eso es muy importante porque la célula viva, sobre todo la célula, mucho más la célula eucariota, no es una bolsa donde todo está mezclado y todo está en cualquier lugar. Para nada. Cada cosa está en su lugar. Y para el funcionamiento de la célula es muy importante dónde esté cada molécula. Y hay muchas cosas que son reguladas por movimiento de moléculas de un compartimiento a otro, o cambios donde una molécula que estaba libre en solución pasa a estar fija, unida a algo, por ejemplo al citoesqueleto, o a una membrana, o al cromosoma, o al ribosoma, lo que sea. Esos cambios de localización en general se dan porque las proteínas pasan a unirse a ligandos, ¿verdad? Que son parte de otra estructura celular, por ejemplo, de una membrana, que es el ejemplo que trato de darles acá. Es un poco complejo, los nombres son complejos, no me interesa que sepan ningún tipo de detalles para mostrarles algo así, un poquito más concreto nomás, ¿no? Tenemos dos proteínas que se llaman BTK, PLC gamma, que tienen sitios de unión para determinadas moléculas con fosforiladas, estos P con redondelitos son fosfatos, que en determinadas condiciones se forman en determinadas membranas de la célula, vamos a decirlo así. ¿Tá? Entonces, cuando se forman estas moléculas fosforiladas, estas proteínas se unen a ellas y quedan entonces, en vez de estar libres en la solución acuosa, quedan asociadas a las membranas. No hemos dado todavía membranas, pero esta doble raya gris representa una membrana, digamos, ¿no? Entonces, al quedar asociadas a las membranas, a su vez, en este ejemplo, estas dos proteínas se encuentran entre sí, y acá ustedes no sé si pueden entender o ver que una cataliza la fosforilación de la otra, y eso a su vez va a gatillar otro cambio en la segunda, y bueno, una cascada de cambios. Esto tiene que ver con transmisión de señales en la célula. Pero lo importante es la unión, supongamos, de esta proteína a este ligando que era parte de una membrana o que está asociado a una membrana, localizó a la proteína en la membrana. La proteína dejó de estar suelta en el agua, digamos, y pasó a estar pegada a esa membrana. Es un cambio de localización. Y eso es recontra importante, ¿verdad? En forma similar, hay situaciones donde una proteína que estaba libre pasa a unirse al citoesqueleto, ya les digo, o, bueno, una proteína queda unida a otra, etc. Y esto está muy relacionado, cuando digo una proteína queda unida a otra, está muy relacionado a una situación recontra importante, que es donde las interacciones proteína-proteína generan estructuras en los seres vivos. Generan estructuras, generan no sé decir, generan agrupamientos de proteínas y otras macromoléculas mucho más grandes que una macromolécula aislada. Ejemplos de eso son los ribosomas, que después van a ver, los cromosomas, que después van a ver, etc. Pero acá les traigo un ejemplo que es lo que se llama la matriz extracelular. También estamos adelantando cosas que vamos a ver después, pero no importa. La matriz extracelular es como una red de proteínas, glicoproteínas y polisacáridos que en los organismos multicelulares como nosotros está del lado de afuera de las células, sirviendo como apoyo y guía a las células, ayudando a formar los tejidos. Y este diagrama acá muestra una determinada matriz extracelular, pero lo interesante es que muestra las proteínas individuales que la forman, ¿verdad? Acá están representadas individualmente, más o menos con sus formas y sus nombres, que por supuesto ustedes no tienen que aprender de memoria: el nidogeno, el perdecano, la laminina, el colágeno tipo 4, una integrina. Pero capaz que es más interesante todavía, el diagrama este muestra con flechitas las interacciones específicas que se pueden dar entre pares de estas proteínas. Por ejemplo, esta en celeste, la laminina,
interacciona en forma específica con un determinado sitio del colágeno tipo 4, como está mostrado con esta doble flecha. Hay un sitio de una y un sitio de otra que, clac, encaja. Pero el colágeno tipo 4, veamos la doble flecha, también interacciona con algún sitio del perlecano, del nidogeno, y también hay posibilidad de interacción, miren esta flecha, de una molécula de colágeno tipo 4 con otra molécula igual. Y el perlecano también interacciona consigo mismo y con la laminina, y la laminina también interacciona consigo misma y con el nidogeno, y el nidogeno con el colágeno tipo 4. Entonces esto es como un jueguito de armar. Tenemos 4 tipos de piecitas con capacidad de interaccionar en formas específicas, ¿verdad? Unas piecitas con otras de determinadas maneras, en determinadas orientaciones, crack, 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 crack. Imaginen uno de esos jueguitos de armar de los gurises de plástico, donde unas piecitas encajan con otras. No cualquier cosa encaja con cualquier cosa, pero hay varias posibilidades de encaje. Podemos armar entonces estructuras más grandes a partir de estas piecitas. Esto es lo que se representa acá. La matriz extracelular esta, ¿verdad? Con las moléculas de laminina interaccionando una con otras, interaccionando con las moléculas de colágeno, interaccionando con las moléculas de nidogeno y así. Se forman estructuras que son mucho más grandes que cualquiera de las macromoléculas que las forman. Por eso le llamamos supramacromoleculares, estructuras por encima de lo macromolecular. O se usa este nombre específicamente ensamblajes supramacromoleculares. Es un nombre largo, pero más que el nombre quizá nos importa el concepto, ¿verdad? Cuando decimos que las proteínas son muy importantes en lo que es estructural de la célula, estamos pensando en cosas así y varias otras, ¿verdad? En grandes estructuras que se arman por interacciones específicas, proteína-proteína y también proteína polisacárido, a veces proteína ácido nucleico, ¿verdad? Donde unas macromoléculas encajan con otras y forman otra vez grandes estructuras. Entonces esto tiene mucho que ver con los cambios de localización, ¿verdad? Todo esto está localizado junto, ¿verdad? Solo que en forma a veces más o menos permanente. Y en los ejemplos que vimos antes son situaciones más transitorias que cambian, más dinámicas, digamos, y acá esto es más permanente. Pero de todos modos, la idea es que la interacción proteína-proteína junta las cosas, ¿verdad? Junta la proteína y el ligando. El ligando puede ser otra proteína o puede ser otro tipo de molécula. Y ahora tenemos que ir a un cuarto tipo de consecuencia general, ¿verdad? De la interacción de una proteína con un ligando. Y esa consecuencia general es un cambio de conformación en la proteína, ¿verdad? Antes hablamos de cambios de conformación en las proteínas, dijimos que podían ser consecuencia a veces de la absorción de un fotón de la luz, si son proteínas con capacidad de absorber luz, que podía ser consecuencia de un cambio de pH, que podía ser consecuencia en ciertas proteínas de membrana de un cambio en lo que se llama el potencial de membrana, un cambio eléctrico, etc. Pero podía ser consecuencia de un cambio de fosforilación a nivel de la fosforilación de la proteína. Pero nos falta una cosa muy gruesa, que es, viene el ligando, se une, la proteína cambia de forma. Se va el ligando, la proteína vuelve a la forma original. Vuelve a unirse al ligando, la proteína vuelve a cambiar de forma. El ligando regula la conformación de la proteína y esto es muy común. Y es muy importante funcionalmente porque sabemos que la conformación regula la función. Entonces, por ejemplo, se une el ligando, la enzima pasa a estar, yo que sé, estaba así, la enzima pasa a estar así. Y en esta conformación es activa enzimáticamente. Se va el ligando y la proteína vuelve a la forma original y es inactiva. O viceversa, o lo opuesto. En el ejemplo que tenemos acá, el ligando es simplemente un ion inorgánico, un ion calcio 2+, ¿verdad? Y la proteína es una proteína que está como especializada, digamos, en responder a cambios en la concentración de calcio en el compartimento principal intracelular de la célula eucariota, del que después vamos a hablar. Compartimento en el cual las concentraciones de calcio son normalmente bajas y frente a determinadas señales suben abruptamente. La proteína es esta, tiene 2 dominios representados en azul y en celeste y en verde, y en cada uno de esos dominios tiene 2 sitios de unión para iones calcio, ¿ves? Que son estos 4. Acá una representación mucho más sencilla, donde otra vez los sitios de unión para ion calcio están representados en amarillo, 2 en cada dominio. Frente a la unión de los iones calcio, la proteína cambia drásticamente de forma, ¿verdad? A través de esta zona que es como bisagra y adopta esta conformación cerrada.